Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Disculpen la demora, estaba intentando esperar a que la mayoría de los chicos ingresen. Se ve que está con problemas el internet. Bueno, vamos a dar inicio a la cuarta clase taller del área de periodoncia correspondiente al módulo Patología y Diagnóstico 3. El tema a tratar el día de hoy es raspaje alisado radicular. Para los chicos de cuarto que están invitados hoy a la clase taller, les cuento, a los chicos de quinto van a tener, tenemos concurrencia de algunos alumnos del cuarto año que los invitamos para que también se sumen a escuchar nuestras clases y vayan adquiriendo conocimientos previos para iniciar en la clínica, ¿sí? Para los que no me conocen, soy la odontóloga Benítez María Cristina. Y bueno, ya saben, chicos, cualquier duda me van parando, ¿sí? Quiero que esta clase sea bastante didáctica, vamos a tocar temas que ya se dio en la clase anterior, así que también van a tener que hablar ustedes, ¿sí? ¿Estamos? Sí, doctora. Buenísimo. Bueno, esto lo vamos a pasar de lado. Esperen que voy a modificar un poquito esto, así no me... Ahí está. Bueno, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Para iniciar tenemos que saber que el raspaje alisado se encuentra dentro de la terapia básica, ¿sí? La terapia básica se encuentra en la fase 1 etiotrópica o no quirúrgica, ¿sí? Vamos a recordar la fase del tratamiento periodontal, ¿sí? Primero tenemos la fase 1 etiotrópica, no quirúrgica, donde se encuentra la terapia básica, ¿sí? Después de que realizamos la primera parte, que es la terapia básica, el paciente pasa, lo que falta acá en esta flechita, en este espacio, a una etapa de reevaluación, ¿sí? Y ahí tenemos que esperar los periodos de cicatrización, ¿sí? Para hacer la reevaluación. Una vez que hacemos la reevaluación de nuestro paciente, vamos a ver si ya nuestro paciente va a pasar directamente a una fase de mantenimiento o si requiere volver a la fase 1, etiotrópica o terapia básica, o va a requerir de una fase quirúrgica o una fase rehabilitadora, ¿sí? Recuerden que en el teórico pasado se habló sobre la fase 2 o quirúrgica, donde vieron lo que era gingivectomía, alargue de corona clínica, ¿sí? Pero todo eso pasando primero siempre por una fase 1 o terapia básica. Todos los pacientes periodontales deben pasar por la terapia básica, ir a una reevaluación y ahí recién considerar a cuáles de las otras fases va a pasar. Todo paciente periodontal, es decir, todo paciente con periodontitis, va a ir a una fase de mantenimiento siempre. Pase por las fases que pase, el paciente tiene que ir a una fase de mantenimiento a la cual nosotros vamos a determinar, dependiendo de la gravedad del caso, cada cuánto es el lapso que va a concurrir al paciente, si cada 3 meses, cada 6, cada 8, ¿sí? Eso lo vamos a ir evaluando dependiendo de nuestro diagnóstico. Bueno, un pantallazo de la terapia básica, ¿sí? En esto va a consistir el próximo taller, pero para que sepan, la terapia básica en realidad tiene como objetivo restablecer la salud gingival, ¿sí? Eliminando todos esos factores que me van a producir inflamación gingival, ¿sí? Y se va a valer de una serie de pasos, ¿sí? Dentro de esos pasos se encuentra el raspaje alisado radicular. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que no solamente se encuentra el raspaje alisado radicular dentro de la terapia básica, se encuentra la motivación e información del paciente. El paso número 1 más importante, chicos, desde que el paciente entra a la clínica, el paciente tiene que estar motivado. Paciente que no está motivado es un paciente no colaborador, es un paciente al que le hagamos lo que le hagamos, siempre va a volver con el mismo estado de salud gingival. Y les habrá pasado a muchos el año pasado
se habrán frustrado quizás, pero es porque el paciente no se encuentra motivado, ¿sí? Tenemos que buscar técnicas para motivar al paciente, lleven modelitos, lleven cepillo dental, lleven hilo dental, porque mucha gente no sabe usar hilo dental y por eso, por el desconocimiento, no lo emplean, ¿sí? Lleven todas válganse, hoy en día con la tecnología hay muchas cosas como para el paciente motivarlo, informarlo, mostrarle las técnicas de higiene, tienen Google, tienen Instagram, tienen imagen, van a darse de todo eso, ¿sí? El paciente que está motivado, yo les aseguro que es un paciente que les va a responder bien al tratamiento, ¿sí? También tenemos que hacer instrucción y control de placa, raspaje y alisado radicular. Acá hay un error de ortografía, por lo que veo. Nos comimos unas S. Obturaciones de caries, ¿sí? Acuérdense, acá está, si hacen un replay de las clases anteriores, acá estamos hablando de todos los factores locales que nos pueden producir retención de placa, cálculo de inflamación gingival, remodelado obturaciones defectuosas, las exodoncias de los restos radiculares o piezas dentarias con movilidad de grado 3, eliminación de interferencias oclusales. Chicos, ojo, acá tener muy en cuenta los contactos prematuros de algunas piezas dentarias. Las esterilizaciones en caso de ser necesarios, que van a ser temporales. Pequeños movimientos dentarios a través de aparatos ortodónticos pulidos, ¿sí? Y la reevaluación tisular. Todo esto forma parte de lo que es la terapia básica. Ah, chicos, perdón si para escuchar unos ladridos. Tengo unos peques acá conmigo. Bueno, seguimos. Ahora meramente, ¿qué es el raspaje y el alisado radicular? ¿Sí? El raspaje es la maniobra por el cual yo voy a eliminar el cálculo y placa de la superficie dentaria, ¿sí? Acuérdense que el cálculo es algo mineralizado, ¿sí? Pero está constantemente poblado por, ¿cómo es? Sí, me desconcentré con los peques. Por la placa dental. La placa dental en contacto con el surco gingival lo que hace es producir edematización y ulceración, ¿sí? El raspaje, cuando lo realizamos a nivel de la superficie dentaria, es decir, a nivel del sector coronario, estamos hablando de un raspaje supragingival. Y cuando lo hacemos coronal al epitelio unión, es decir, en el sector de lo que es la raíz, estamos hablando de un raspaje subgingival, ¿sí? El alisado, a diferencia del raspaje, es el método por el cual nosotros vamos a eliminar restos de cemento alterado, ¿sí? Detritus de cálculo, ¿sí? Y endotoxinas, para dejar una superficie lisa, dura, ¿sí? No son técnicas que se van a realizar por separados, son técnicas que van de la mano, chicos, ¿sí? Su diferencia va a radicar en una cuestión de grado. ¿Por qué? Porque van a diferir en cuanto a la presión del movimiento, ¿sí? Cuando hacemos raspajes son movimientos controlados, superpuestos, cortos, con una presión lateral mayor. En cambio, cuando hacemos un alisado, son movimientos superpuestos, largos, pero con una presión lateral leve, ¿sí? Objetivos, ¿sí? Tenemos que raspaje y alisado van a tener objetivos como objetivo primario, al igual que la terapia básica, comparte que va a ser restablecer la salud gingival al eliminar por completo todos los elementos que nos van a causar una inflamación gingival, ¿sí? Acá estamos hablando del cálculo, ¿sí? El biofilm y las endotoxinas de la superficie dentaria, ¿sí? También vamos a obtener una biología aceptable en la superficie radicular, remover la inflamación y eliminar la bolsa, ¿sí? Vamos a facilitar la higiene oral porque al eliminar el cálculo, que es una superficie áspera en la cual constantemente se va a estar depositando
placa gingival, vamos a facilitar esta higiene en el paciente y también se va a utilizar para preparar los tejidos en procedimientos quirúrgicos. Acuérdense que antes de realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, como hacer gingivectomía, alargue de corona clínica o colgajo, siempre tenemos que hacer previamente una técnica de raspaje y alisado radicular. ¿Sí? ¿En qué casos está indicado el raspaje y el alisado radicular? En el caso del tratamiento de enfermedades periodontales, acuérdense que todo paciente con enfermedad gingival o periodontal debe pasar por una técnica de raspaje y alisado para prevenir la aparición de enfermedades periodontales y en las casos de fases de mantenimiento, ¿sí? Acuérdense que el tratamiento, el paciente con periodontitis, una vez que vuelve a la reevaluación, hacemos todas las fases necesarias, si es que realmente necesita ir a una fase quirúrgica o una fase rehabilitadora, el paciente va a pasar una fase de mantenimiento a la cual el paciente tiene que volver a la consulta con nosotros, sí, y vamos a tener que volver a hacer la técnica de raspaje y alisado radicular. Bueno, para hacer el raspaje y alisado radicular tenemos una instrumentación manual, de la cual nos vamos a valer de diversos instrumentos, como hacer hoces, curetas, cinceles y otros instrumentos. Y después tenemos la instrumentación sónica o ultrasónica, que son los famosos cavitadores, que es lo que más a ustedes les llama la atención y lo que está de moda en el consultorio hoy en día, ¿sí? ¿En qué se diferencia la instrumentación sónica y ultrasónica? Que en la instrumentación sónica y ultrasónica va a haber un flujo acústico o corriente acústica por la cual mediante los movimientos de cavitación vamos a ir eliminando el cálculo, ¿sí? Y vamos a hacer, mediante ese flujo, un cambio en la composición de la placa subgingival, ¿sí? Básicamente eso a modo informativo, la idea es darle un taller específicamente de instrumentación sónica y ultrasónica para que ustedes también la puedan sacar provecho en la práctica. ¿Sí? Hoy nos vamos a centrar meramente en la instrumentación manual, ¿sí? Bueno, esta imagen nos pareció muy buena para que ustedes vean de cómo deben trabajar, ¿sí? Con el paciente. ¿Alcanzan a ver bien la imagen desde sus computadoras? ¿Aprecian bien? Sí, profe. ¿Pusiste a grabar esto, Nazo? No. Bien. Bueno. Bueno, acá tienen, ustedes se acuerdan que teníamos dos formas en cuanto a la visualización, que teníamos visión directa e indirecta. Lamentablemente los distintos sectores de la cavidad bucal nos obliga a tener en algunos sectores una visión directa y en otros sectores una visión indirecta a través del espejo bucal, ¿sí? Esta imagen me pareció muy linda para que ustedes vean cómo deben de trabajar según los distintos sectores de la cavidad bucal. Posición para trabajar el operador es sentado y con la espalda recta, ¿sí? Traten de no estar, chicos, todos curvados, ¿sí? Torcidos la cabeza, ¿sí? Cuiden su ergometría porque ahora recién inician, pero después con el paso del tiempo todo esto les va a pasar factura y les aseguro que cuando lleguen a casa van a tener un hermoso dolor de espalda. Bueno, fíjense como acá, en cuanto al sector superior, posterior, se van a encontrar en una posición de 10 a 11 horas, ¿sí? En esto vamos a recordar mucho lo que es cuando les hablaban en cirugía de las distintas horas del reloj para ubicarse, ustedes en cuanto al paciente operador, ¿sí? Acá, por ejemplo, para ver el sector palatino anterior, se ubican en una posición de 8 o 9 horas y se van a valer de una visión indirecta por palatino y visión directa por vestibular, ¿sí? Acá, en cuanto a lo que es vestibular del sector posterior,
palatino, el sector posterior, pero acá estamos hablando del sector 1 o sería de mi arco derecho. Acá se ubicaría en una posición de 9 horas, ¿sí? También acá en el sector inferior, es más que nada la forma de ejemplificar, ¿sí? Y acá, fíjense cómo es para el sector tanto anterior, superior e inferior, ustedes se van a ubicar bien por detrás del paciente, ¿sí? Y chicos, lamentablemente muchas veces van a tener que aprender a aliarse el espejito bucal, que yo sé que cuesta muchísimo, pero para hacer una buena visión indirecta, amíguense con el espejo bucal, ¿sí? Mientras que mantengan una zona limpia y seca, es un muy buen aliado, ¿sí? Para acceder a ciertas zonas de instrumentación. Es cuestión de práctica nada más. Bueno. Acá esto lo vamos a pasar un poquito por arriba porque esto ya lo dimos la clase pasada, los principios generales de la instrumentación, ¿sí? Accesibilidad, paciente y operador, y visibilidad, iluminación y separación. Acá en accesibilidad, paciente y operador es lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Que el operador debe ubicarse sentado, con la espalda recta, ¿sí? Con las piernas, los muslos paralelos al piso, ¿sí? Y el paciente debe estar bien reclinado, ¿sí? Y dependiendo si estamos por trabajar en el sector inferior o superior, el paciente va a estar entre el codo y el hombro del operador, ¿sí? Y más que nada, si es el sector superior, por ahí se aconseja que el paciente haga esta elevación del mentón para que ustedes tengan mejor visión, ¿sí? En cuanto a la visibilidad, iluminación y separación, nuestro gran aliado, chicos, va a ser el espejo bucal, ¿sí? Acuérdense que va a ser muy protagonista, sí, para acceder a ciertas zonas en las cuales lamentablemente no vamos a tener una visión directa, ¿sí? Buena iluminación y buena separación de los tejidos, chicos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, ¿sí? En el cual vamos a valernos del espejito bucal para separar la lengua del paciente, ¿sí? Y en este caso sí tenemos una visión directa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener una visión indirecta a través del espejito bucal para acceder a este sector. Acá tenemos otro ejemplo de iluminación y visión indirecta, ¿sí? Como pueden apreciar acá en el sector palatino del sector posterior y superior. Y acá también una visión e iluminación directa a través del espejo, ¿sí? Nuevamente ejemplo de separación mediante el espejo bucal, ¿sí? Del carrillo. Acá hay un ejemplo de separación con el dedo, con las manos, que en este caso nos estamos valiendo del dedo índice, de la mano no operante, es decir, de la mano no activa. Y acá, por ejemplo, la retracción de la lengua nuevamente mediante el espejo bucal. Chicos, acuérdense que para poder trabajar hay que tener un campo seco y limpio, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando en un medio bucal donde estamos en contacto con saliva, con sangre, con detritus de cálculo, y hay que tratar de mantener la zona lo más limpia posible para que puedan tener una buena visión, ¿sí? Porque si no, no van a poder apreciar bien lo que están haciendo. Principios generales de instrumentación. Estaba el instrumento, chicos. Los instrumentos siempre tienen que estar limpios, estériles, en buen estado y afilados. Cuando ustedes detectan que su cureta perdió filo, por favor no intenten seguir instrumentando con el mismo, valga la redundancia, instrumental, porque lo único que van a hacer va a ser demorar el tema del trabajo práctico, van a bruñir el cálculo y lo único que van a hacer va a ser perder tiempo, ¿sí? Es mejor tomarnos el tiempito en dedicarnos a afilar nuestro instrumento, ¿sí? A estar insistiendo con un instrumental que no nos brinda una buena calidad de raspaje y alisado, ¿sí? En caso de que ustedes no sepan cómo afilar, porque es muy normal, por favor llámenos a JTP de periodoncia, ¿sí? Nosotros con mucho gusto vamos a ir, le vamos a ayudar a afilar su piedra. Pero siempre, por favor, vengan con el instrumental, sí o sí, chicos, curetas y piedra de afilar, sí o sí. Y por favor, siempre traten de ir leídos, ¿sí? Pero por favor, esto es un instrumento, un instrumento más obligatorio en la clínica.
¿Estamos? Después tenemos nuevamente, acá valga la redundancia, la conservación de un campo limpio, ¿sí? Acuérdense de que tenemos que valernos de un eyector, ¿sí? Siempre, por el tema de la saliva, ¿sí? Nos vamos a valer de las gasas para eliminar restos de sangre, ¿sí? Restos de cálculo, vamos a valernos de la jeringa triple también para mantener un campo seco, ¿sí? Y después tenemos, en cuanto a la estabilización, la toma del instrumento y el apoyo digital. Ahí tenés mis curetas, ¿me querés pasar, por favor? Está mi bolsita ahí. Bueno, acá yo me voy a detener un poco en explicarle lo que sería la toma del instrumento, ¿sí? ¿A qué me refiero con toma del instrumento? Recuerden que la vez pasada hablamos de que la toma del instrumental es en forma de lapicera modificada, ¿sí? Yo acá traje una cureta para mostrarles, no sé si me alcanzan a ver bien, ¿sí? Esto es muy importante que hagan una buena toma del instrumental, ¿sí? La toma de lapicera modificada consiste en colocar el pulpejo del dedo mayor, ¿sí? Totalmente lo más cerca posible a la parte activa, el pulpejo del dedo gordo inmediatamente por debajo en la cara contraria y el pulpejo del dedo índice va a estar articulado en su segunda, o articulado, ¿cómo se dice? ¿Sí? En su segunda falange, sí, miren, ¿sí? Esto va a permitir una buena toma de lapicera modificada y el punto de apoyo, se va a dar por el ideal, es por el dedo anular, chicos, ¿sí? El dedo anular es el punto de apoyo ideal, ¿sí? El punto de apoyo ideal siempre es el que está más cercano a la pieza dentaria a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir una buena percepción táctil, ¿sí? Los pulpejos de los dedos nos dan mayor percepción táctil de lo que estamos trabajando para detectar si hay cálculos, si hay resto de detritus, ¿sí? También para una buena estabilización de mi instrumento, chicos. Yo no puedo estar trabajando sin un punto de apoyo porque si no la fuerza que yo estoy generando se va a disipar y va a ser en vano, ¿sí? Y también para permitir un buen movimiento de muñeca y antebrazos, ¿sí? Mi movimiento cuando yo hago la técnica de raspaje y alisado es esto, muñeca y antebrazo, ¿sí? Con un punto de apoyo. Ven que mi dedo anular se encuentra apoyado. Yo hago este movimiento, ¿sí? Yo no hago este movimiento, que es lo que la mayoría de la gente hace en las clínicas. Entonces yo pierdo fuerza y destreza en mi presión lateral. ¿Estamos con eso, chicos? ¿Entendieron eso? ¿Vieron bien del otro lado o no? Yo creo que Su cámara está apagada. ¿Mi cámara está apagada? Sí, yo no veo, no sé si los demás vieron, yo no. Sí se ve, doctora. Sí, se vio. Yo no veo. sí, se ve, doctora. Debe ser tu compu nomás. Sí, debe ser mío. Yo tampoco ¿Querés veo. que te repita algo? No, sinceramente no se ve en la imagen, o sea, yo capaz puede ser el mío nomás. Yo no veo, o sea, que la miren. captura no hace No, varias personas no vemos. Ella está indicando, digamos, en su cámara, no está en el power. Sí, no aparece en el mío. Fíjate, debe ser capaz una configuración o capaz ocultaste la parte de la camarita. Salí y volví a Según entrar. Sí, no, está bloqueado para mí, digamos, la cámara. No me deja entrar, digamos, directamente. Qué raro. Bueno, igual no te preocupes que esto todo lo vamos a subir grabado en el canal de YouTube para que lo puedas volver a rever, ¿sí? Igual mientras tanto trata de solucionarlo, si no concéntrate en la clase y de igual manera, te digo, esto lo vamos a poder volver a rever, ¿sí? Chicos, reitero, voy a ser re pesada con esto. Acuérdense que el movimiento durante el raspaje y alisado consiste en un movimiento de muñeca y antebrazo, ¿sí?
Grábenselo eso, por favor, porque siempre que pasamos box por box vemos que ustedes lo que se condicen es hacer este movimiento y cuando, tipo, eliminan el cálculo, retiran de la, o sea, retiran de la boca y lo único que tienen que hacer es un movimiento de 1/3, ¿sí? No tienen que ni siquiera sacar el apoyo digital, ni eliminar, ni sacar toda la cureta de la cavidad bucal. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Para la única forma, para el único momento en que van a sacar la cureta de la cavidad bucal es para limpiarla con una gasita. Siempre tengan gasitas estériles a mano, ¿sí? Para otra cosa, no, ¿sí? Nunca estoy sacando mi punto de apoyo siempre debe ser estable y fijo, ¿sí? Y siempre lo ideal es que esté dado por el dedo anular y lo más cercano a la pieza dentaria a trabajar, en lo posible. Hay sectores en los que no se puede, entonces vamos a tener que valernos de o sea, hacer mi apoyo en el mismo arco, pero en el lado contrario, es decir, si estoy trabajando en el sector inferior izquierdo, a veces me tengo que valer de hacer mi apoyo en el sector inferior, pero derecho, o en el arco contrario, y a veces, lamentablemente, porque nos obliga el sector a trabajar, a hacer un apoyo extrabucal, ¿sí? Eso ya escapa de nosotros, pero siempre traten de hacer un buen apoyo digital cercano a la pieza dentaria y con el dedo anular, ¿sí? Ese es el ideal para dar una buena estabilización de mi instrumental, ¿sí? ¿Entendimos lo que es el movimiento de muñeca y entrebrazo? Perdón que sea tan pesado. Sí, doctora, se entendió. ¿Sí? Buenísimo. Por ahí si estoy yendo muy rápido, por favor, párenme, ¿sí? Bueno. Acá ya me adelanté en cuanto a lo que es estabilización del instrumento y toma del instrumental. Acá ven en el dibujito cómo es la toma de lapicera modificada. Fíjense cómo el pulpejo del dedo gordo se encuentra en la cara lateral del mango, en la porción inferior. El pulpejo del dedo mayor se encuentra inmediatamente por encima y acá se encuentra flexionado o articulado en su segunda falange el dedo índice, ¿sí? Y acá se encuentra el dedo anular inmediatamente pegado para hacer un apoyo digital, ¿sí? Esta es la toma de lapicera modificada. Esta es la toma que ustedes tienen que hacer para hacer un raspaje idealizado. Acuérdense que para hacer una técnica de afilado es una toma palmar. Doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El dedo meñique también puedo utilizar como punto de apoyo con el mentón del paciente? Si es que... A ver. Sí. Sí, es que vos te tenés que ir adaptando dependiendo del sector, pero sí se pueden dar casos. Fíjate, acá por ejemplo tienen ejemplos de lo que sería el apoyo digital. Mirá, por ejemplo acá está el apoyo ideal, ¿sí? Que se da por el dedo anular, ¿sí? Acá también, ¿sí? Fíjense, acá lo que van a observar es el apoyo digital lo más cercano a la pieza dentaria a trabajar, ¿sí? Este sería el ideal, ¿sí? Acá, al contrario, tenemos en el arco opuesto, ¿sí? Pero fíjense como yo, por más que esté en el arco opuesto, no dejo de tener un apoyo digital, ¿sí? Sí o sí tengo un apoyo firme que me va a dar precisión en el movimiento. Nunca tengo la mano en el aire, chicos. Eso quiero que se graben, ¿sí? Siempre tengo que buscar una zona donde estabilizar la mano activa o la mano operante, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen un apoyo a la pieza dentaria vecina donde estamos trabajando, pero con la mano invertida, digamos, o... ¿Cómo se le llama eso cuando doy vuelta la mano? Estoy queriendo inventar un nombre. No me hagan caso. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Acá estoy dando mi apoyo por el dedo anular nuevamente, ¿sí? Estos serían los ideales, salvo este donde estoy en el arco opuesto, pero sigo valiéndome del dedo anular, ¿sí?
No tengo más ejemplo acá, pero hay algunos en donde yo me apoyo en el mentón del paciente, como acaba de preguntar el compañero, sí, que no es el ideal, ¿por qué? Porque estoy en contacto con tejidos blandos, sí, pero bueno, a veces la zona a trabajar me obliga a hacer ese punto de apoyo. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Quedó aclarada la duda entonces? Sí, doc. Después tenemos para la activación del instrumento la adaptación, la angulación, la presión lateral y los movimientos exploratorios. La adaptación es el principio por el cual yo lo que voy a hacer es adaptar la hoja de mi cureta a la pieza dentaria a trabajar. ¿Qué me va a permitir esto? Que siempre el borde cortante de mi cureta esté en contacto con la superficie radicular y así evitamos lesionar los tejidos blandos, ¿sí? Acuérdense que cuando hacemos un raspaje supragingival vamos a tener la ventaja de tener una visión directa, ¿sí? Y una libertad en movimientos porque no estamos limitados en cuanto a los tejidos circundantes, ¿sí? En cambio, cuando yo hago un raspaje subgingival, voy a estar limitada por los tejidos gingivales, ¿sí? De los cuales yo tengo que cuidarme para no lesionar, ¿sí? Voy a estar limitada por la pared blanda de la bolsa, entonces yo tengo que tener un conocimiento de la anatomía y morfología dentaria, ¿sí? Entonces, mediante la adaptación yo me voy a asegurar que el borde cortante de mi cureta siempre esté en contacto con la zona a trabajar y evitamos lesionar al tejido blando, ¿sí? Aparte requiere un poquito más de destreza en cuanto a la visualización. La angulación. La angulación de trabajo, chicos, va a estar determinada dependiendo de qué movimiento yo voy a efectuar, ¿sí? Si yo quiero efectuar un movimiento de raspaje, mi angulación de trabajo va a estar más cercana a los 90 grados, ¿sí? Un poquito menor, ¿sí? En cambio, si voy a hacer un movimiento de alisado, va a estar más cercano a los 45 grados, ¿sí? En esa angulación varía lo que es raspaje y alisado. Si yo hago una angulación de 90 o mayor, de mayor angulación, yo lo que voy a estar haciendo es un movimiento de curetaje por el cual yo voy a estar debridando la pared interna de la bolsa, ¿sí? Eliminando ese tejido enfermo. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar acá es hacer raspaje y alisado únicamente. Entonces, grábense. Raspaje, una angulación un poquito inferior, pero más cercana a los 90 grados. Y alisado, una angulación de 45, más cercana a los 45 grados, ¿sí? Eso lo grabamos, ¿sí? Presión lateral. Bueno, la presión lateral es la fuerza que vamos a aplicar sobre la superficie del diente. La primera presión lateral que vamos a hacer va a ser a nivel de los pulpejos de los dedos, ¿sí? Que van a ayudar a activar el movimiento de la hoja, de la cureta, a nivel del cálculo que vamos a eliminar. Y el segundo movimiento de presión se va a dar para transmitir a lo que es mi muñeca y antebrazo, ¿sí? Básicamente, lo que yo quiero que a ustedes les quede acá es que la presión lateral va a ser mayor cuando vamos a hacer el raspaje, vamos a hacer movimientos con mayor presión cuando hacemos raspaje, y la presión va a disminuir y va a ser más leve cuando hacemos alisado radicular, ¿sí? Y los movimientos pueden ser exploratorios, de raspado o de alisado. Exploratorios cuando nosotros tenemos que introducirnos, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado anteriormente con la cureta o con la sonda? Para descubrir si tenemos cálculo subgingival, ¿sí? Esos son los movimientos exploratorios. Los movimientos de raspado van a ser movimientos superpuestos, cortos, controlados y con una presión lateral mayor. En cambio, los movimientos de alisado van a ser movimientos superpuestos, largos y con una presión lateral leve. ¿Entendimos esto, chicos? ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Ninguna duda de todo esto, chicos? Doctora, el concepto de presión lateral, ¿cuál sería? ¿Puede repetir? Sí,
Es una presión creada cuando se aplica una fuerza contra la superficie de un diente con el borde cortante de la hoja de la cureta. Ese es el concepto tomado del libro de Pattinson. O sea, es la presión que yo voy a crear entre la hoja de la cureta y la superficie dentaria. Primero se va a dar a nivel de los pulpejos de las piezas de los pulpejos del dedo, ¿sí? Para transmitir de la hoja dentaria a la pieza, de la hoja de la cureta, perdón, a la pieza dentaria, y la segunda es la que se va a dar para transmitir en el movimiento de muñeca y antebrazo. De la presión lateral. En cuanto a presión lateral, acuérdense chicos, voy a ser re pesada porque estas cosas les vamos a tomar, ¿sí? La presión lateral va a ser mayor cuando hago raspaje, va a ser leve cuando hago alisado. Los movimientos son cortos cuando hago raspaje y superpuesto, porque acuérdense que tengo la interferencia del cálculo subgingival que me va a permitir solamente hacer movimientos cortos, ¿sí? Y van a ser suaves y largos cuando hago alisado, porque acuérdense que en el alisado lo único que estoy haciendo es eliminar detritus de cemento, detritus de cálculo, cemento alterado y endotoxinas. Sí, ya no tengo más la interferencia del cálculo grosero a nivel subgingival. Chicos, cuando se encuentran con un caso de que hay depósitos groseros de cálculo, lo que tienen que hacer es eliminar por partes, ¿sí? No intenten concentrar todo el movimiento en eliminar una porción grande de cálculo, porque va a ser más efectivo ir eliminando por sectores, ¿sí? Es decir, por parte ese mismo cálculo y concentrar esa energía en hacerlo todo una sola vez, ¿sí? ¿Estamos con eso? Sí, doctora, se entendió. Buenísimo. Bueno, acá para recordar un poquito lo que se les dio la vez pasada, acuérdense que yo les dije que hay distintos tipos de instrumentales manuales para hacer raspaje. Tenemos la hoz, el asadón, el cincel, las limas y las curetas. Este cuadrito es muy lindo, muy informativo, pero les voy a resumir. El instrumento ideal para hacer raspaje y alisado subgingival es la cureta, ¿sí? Es el instrumental a elección. El único, no hay otro. Los otros son para hacer únicamente raspaje supragingival, ¿sí? Y nada más, me detengo ahí. Pero siempre vamos a necesitar una terminación con cureta. Al igual que el instrumento sónico y ultrasónico requiere una terminación con cureta, chicos. No es que uso el cavitador, terminé y mi paciente se va. Siempre hay que hacer un alisado con curetas, ¿sí? Grábense eso, chicos. En síntesis, la hoz, el asadón y el cincel solamente se utilizan para hacer raspaje supragingival. ¿Por qué? Porque el extremo no es redondeado, ¿sí? Pueden lesionar el tejido subgingival, a veces no permiten ingresar, ¿sí? Por el tamaño de la parte activa, ¿sí? Todos trabajan por movimientos de tracción, excepto la lima, que la lima lo que hace es trabajar por un movimiento de impulsión, ¿sí? Y por ahí se corre el riesgo de hacer movimiento de impulsión, inocular el cálculo, es decir, introducirlo más en la bolsa periodontal, la bolsa se puede obliterar y consecuentemente se puede producir un absceso periodontal, ¿sí? En casos muy graves, pero puede pasar. Por eso también se dejó de usar las limas, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar a usar curetas y dentro de las curetas tenemos las universales y las específicas, ¿sí? Acá un poquito de recordar en cuanto a las curetas universales y las curetas específicas, ¿sí? Acuérdense de la diferencia que hay entre las curetas universales y las específicas, que dentro de eso tenemos la angulación, que la angulación en las curetas universales es solamente de 90 grados, en cambio las específicas tienen una angulación que nos hace que la hoja se adapte a cada pieza dentaria y sea específica el juego de curetas a utilizar en cada pieza dentaria, ¿sí? Esa es la ventaja. Acuérdense que las de Grasey vienen en una numeración par, ¿sí? El juego reducido que nosotros les pedimos en la clínica, chicos, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13, 14, ¿sí? Esto es más que nada muy informativo porque esto ya lo vimos, ¿sí?
Bueno, acá tienen unas imágenes, ¿sí? Para que vean cómo cada cureta viene diseñada específicamente para un sector de la cavidad bucal. Acá, por ejemplo, tienen las 5 y 6, ¿sí? Adaptada para el sector anterior. Acá tienen la 11 y 12, para mesial de los posteriores. 13 y 14, para distal de los posteriores. Y bueno, acá nuevamente 13 y 14. ¿Sí? Chicos, por favor, apréndanse, hagan un machetito, algo, pero tienen que saber qué cureta van a utilizar para cada sector. ¿Sí? Traten de aprenderse porque justamente para eso le pedimos al juego reducido. Ustedes tienen que saber qué van a utilizar para cada caso, ¿sí? Bueno, acá nuevamente a manera informativa, las diferencias entre las curetas de grasé y las curetas universales, sí, que las curetas de grasé vienen definidas específicamente para un área. Tenemos juegos de varias curetas diseñadas para regiones y superficie específica, en cambio las universales son curetas diseñadas para todas las zonas y superficies, ¿sí? El borde cortante en las curetas de grasé se emplea un borde cortante, solamente se emplea el borde de un extremo, en cambio en las universales se emplea un borde cortante, solo se emplea el borde externo, ¿sí? Curvatura. La curetas de grasé se encuentra curvada en dos planos, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba, perdón, hacia arriba y hacia el costado, lo que me va a permitir una mejor adaptación de la hoja a la cara de la pieza dentaria. En cambio, las universales solamente se encuentran curvados hacia un plano, lo cual no nos permite una buena adaptación de la hoja a la pieza dentaria, ¿sí? Esto es más que nada muy informativo porque ya lo vimos, chicos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la técnica en sí de raspaje y alisado? ¿Sí? Paso por paso. La cureta se va a sostener en una forma de toma de lapicera modificada. Reitero, chicos, cómo era la toma de lapicera modificada, ¿sí? Vamos a establecer un punto de apoyo digital estable, ¿sí? Depende del sector a trabajar, ya tenemos que saber dónde va a ser nuestro punto de apoyo. No podemos hacer al azar, chicos. Vamos a seleccionar la parte activa de la cureta. ¿Cómo selecciono la parte activa de mi cureta? ¿Sí? En cuanto a las curetas de grasé, lo que van a hacer es, si alcanzan a ver, un poquito más. Van a poner la cureta de modo que ustedes puedan ver el frente de la hoja, ¿sí? La cureta se va a encontrar paralelo al piso, ¿sí? ¿Alcanzan a ver eso? Van a ver que la hoja va a formar una curvatura, ¿sí? Y va a generar una curvatura externa más inferior y amplia, una curvatura interna más superior y pequeña o corta, ¿sí? Básicamente el filo se encuentra en esa curvatura más externa e inferior, es decir, más cercano al piso, ¿sí? Ese es el borde cortante que ustedes van a usar de la cureta de grasé. Les simplifico para tanta teoría. Van a agarrar la cureta, van a colocar paralelo al piso y van a encontrar que la hoja va a hacer una leve inclinación, ¿sí? El borde que se encuentra más cercano al piso es el borde cortante a emplear. Listo, ahí termina todo. Pero tienen que saber cuál es el borde cortante que van a emplear de la cureta. ¿Me entendieron ahí o repito? ¿Entendió, doctora? ¿Todos? ¿Clarísimo? Sí, doctora. Buenísimo, bueno. Este ejercicio lo van a hacer en la clínica, chicos, antes de trabajar con su paciente, ¿sí? Tienen que determinar si es el borde cortante a emplear con cada cureta, ¿sí? Bueno, entonces seleccionamos la parte activa correcta. Vamos a adaptar la hoja suavemente al diente, ¿sí? Vamos a introducir la hoja suavemente hasta el epitelio unión. Cuando nosotros vamos a introducir la cureta subgingivalmente, mi cureta o mi tallo de mi cureta tiene que ingresar en un ángulo de 0 grados o paralelo a la pieza dentaria, chicos, ¿sí?
este es el dibujito que se muestra acá, es cuando yo ingreso mi parte activa subgingivalmente, ¿sí? Ingresa en 0 grados. Después vamos a establecer una angulación de trabajo de más o menos de 45 a 90 grados. Esto sería de 90 grados, esto sería de 45 grados, ¿sí? Vamos a ejercer una presión lateral contra la superficie dentaria, es decir, me voy a acercar a mi pieza dentaria con una leve presión lateral y vamos a realizar algunos movimientos exploratorios, ¿sí? Yo tengo que detectar si hay cálculo subgingival, ¿sí? Una vez que encuentro el cálculo subgingival, yo voy a proceder a irme lo más apical del cálculo posible, ¿sí? Me voy a introducir un poquito más, ¿sí? Y ahí, si encuentro cálculo subgingival, voy a proceder a hacer movimientos de raspaje. Yo en todos estos pasos que les dije, una vez que yo ya me adapté con la cureta a la pieza dentaria y me introducí subgingivalmente, chicos, y realicé los movimientos exploratorios, nunca retiré mi cureta de la cavidad bucal, ¿sí? Mi cureta siempre está adentro, ¿sí? Hago los movimientos exploratorios, detecto si hay cálculo subgingival, perdón mi manera de explicar, pero la manera más didáctica que encuentro. Me introduzco, me voy bien apical al cálculo y allá hago movimiento de raspaje, ¿sí? Acuérdense que los movimientos de raspaje eran movimientos cortos, superpuestos, controlados y con una presión lateral más fuerte. Es decir, hago este movimiento, ¿sí? Cuando yo digo corto, hago esto, ¿sí? Una vez que yo ya eliminé todo el cálculo, voy a proceder a hacer el movimiento de alisado, que eran movimientos largos, superpuestos y con una presión lateral leve, así, ¿sí? Pero fíjense como yo en todo esto no me salí de la cavidad bucal, sí sáquense el chip de que yo cuando hago raspaje hago esto, ¿sí? Siempre es movimiento de muñeca y antebrazo, apoyo digital estable, sea en la pieza dentaria vecina, en el mismo arco, en el arco contrario o en un apoyo extrabucal, ¿sí? Bueno, ¿entendieron lo que es la técnica de raspaje y alisado? Sí, doctora, se doctora. entendió. ¿Se entendió bien? Acuérdense, chicos, toma de lapicera modificada, ¿sí? Apoyo digital, siempre determino cuál es mi apoyo digital, determino cuál es el borde cortante de la cureta, ¿sí? Adaptamos, una vez que ingresamos subgingivalmente, no retiro la cureta solamente para limpiar mi cureta y limpiar mi zona de trabajo, nada más. No estoy sacando la cureta a cada ratito de la cavidad bucal, ¿sí? Acuérdense la angulación de trabajo, ¿sí? Entre 45 y 90 grados, ¿sí? Y la presión lateral, una presión lateral fuerte o una presión lateral leve, ¿sí? En la misma sesión vamos a evaluar por una inspección visual y una sensación táctil si yo eliminé todo el cálculo, ¿sí? Subgingival. Se van a valer, como ya les dije, de gasas, se van a valer de lo que es mi eyector, se van a valer de la jeringa triple para evaluar si eliminamos todo el cálculo. Y la destreza táctil mediante la cureta, ¿sí? Después vamos a esperar un periodo de cicatrización. Recuerden, chicos, los periodos de cicatrización que se les explicó en el teórico, ¿sí? Más o menos se espera un periodo de 45 días para hacer una reevaluación de mi paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que todos los tejidos que componen el periodonto pasen por su periodo correcto de cicatrización para hacer una reevaluación tisular del paciente, ¿sí? Ahí recién yo vuelvo a ver a mi paciente y evalúo si mi paciente va directamente a una fase de mantenimiento, si vuelve a hacer una fase de raspaje alisado, es decir, una fase 1 osteotrópica, si va a requerir a una fase quirúrgica o a una fase rehabilitadora, ¿sí? Pero siempre el paciente tiene que venir. Olvídense de que yo termino de hacer mi técnica de raspaje alisado en una sesión o en 2 y mi paciente ya está dado de alta. No, chicos. Por eso se les va a exigir que el paciente de periodoncia sea concurrido a la facultad, ¿sí? en el primer cuatrimestre, ¿sí? Para que ustedes puedan tener la chance de hacer todas las sesiones de raspaje alisado necesarias
y después el paciente pueda tener su lapso de cicatrización y ustedes puedan hacer una correcta reevaluación, ¿sí? Porque si ustedes lo citan al paciente a la semana, esa cicatrización no está dada correctamente, ustedes van a volver a sondear o van a volver a colocar la cureta, el tejido no va a estar bien cicatrizado y va a sangrar, ¿sí? Entonces esa es la idea de que ustedes aprendan los tiempos de cicatrización correctos y puedan hacer una buena reevaluación de su paciente, ¿sí? ¿Qué secuelas y complicaciones se pueden dar, chicos, siempre que ustedes, el paciente ingresa a la clínica y le vayan a hacer un tratamiento periodontal? Explíquenle que después de hacer una técnica de raspaje alisado radicular, el paciente puede presentar hipersensibilidad dentaria, ¿sí? Puede tener retracción gingival, ¿sí? Después de la técnica de raspaje alisado por la cicatrización, ¿sí? ¿Y por qué la hipersensibilidad? Porque acuérdense de que general, el paciente que ustedes llevan tiene una capa grande de cálculo que está recubriendo la superficie dentaria, ¿sí? Al eliminar eso va a quedar cemento expuesto. Acuérdense que el cemento es un tejido dentario muy poroso, ¿sí? Que después al estar expuesto a la cavidad bucal puede presentar hipersensibilidad postoperatoria, que es normal, pero si ustedes no le explican eso al paciente, el paciente después se enoja o se asusta y piensan que en vez de estarlo haciendo un bien, le están provocando una alteración más y una secuela de los que ellos desconocen. Entonces todo esto se le explica al paciente. La hipersensibilidad, la retracción y la hemorragia que puede tener los primeros días al cepillado post terapia básica, ¿sí? En algunos casos muy severos se pueden dar abscesos, ¿sí? Bueno, la hemorragia que ya les había dicho, la bacteremia. En el caso de abscesos, se puede dar cuando, reitero, cuando les expliqué el tema del cincel, ¿se acuerdan que yo les dije que el cincel, la lima, perdón, trabajaba por movimiento de impulsión? Bueno, cuando yo inoculo cálculo en la bolsa periodontal, por debajo del epitelio de unión, lo que hace es cerrarse, obliterarse la bolsa, y con ese cálculo que obliteró genera un absceso periodontal, que el absceso periodontal, chicos, es muy doloroso, ¿sí? Todas estas cosas tienen que explicarle al paciente. Antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, chicos, sea en la facultad y el día de mañana sea en su consultorio, todo explíquenle al paciente, porque después lo que no le explican en la consulta y después se generan problemas postoperatorios, pero que son comunes al tratamiento, el paciente lo va a tomar como un chamullo por parte de ustedes los profesionales. ¿Sí? Es un consejo de acá en adelante. ¿Algo más que quieras que vean? Bueno, volviendo a mi cuadrito 1, acuérdense que la fase 1 tópica terapia básica es la primera fase por la que todo paciente periodontal debe pasar, ¿sí? Después de esperar el tiempo sugerido, que es de 45 días, el paciente vuelve a una reevaluación y ahí vamos a ver si el paciente va directamente a una fase de mantenimiento, vuelve a la fase 1 de terapia básica, o va a una fase quirúrgica o una fase rehabilitadora. Esto es solamente para rever, chicos. La bibliografía, básicamente nos basamos en el Pattinson. Pattinson está muy lindo este libro, chicos, les aconsejo. Un libro completo de lo que es instrumentación, instrumento en periodoncia. También tienen un capítulo en el Carranza de lo que es raspaje y alisado, ¿sí? Y después también nos valemos de algunos catálogos para sacar las imágenes. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctora. El profe. Sí, profe. Sí, doctora. ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, bueno. Lo que les aconsejo, chicos, es que, bueno, reitero, un buen material para trabajar, sí, acuérdense de las curetas que les seleccionamos, cómprense una piedra a afilar, vayan leídos, chicos, y bueno, ustedes saben que nosotros los JTP estamos acá para ayudarlos en todo lo que ustedes requieran, ¿sí?
Vamos a pasar entonces a lo que es el taller evaluativo. Ya está el taller, ¿no? ¿Sí? Les voy a mandar el código por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que se matriculen. Les doy 10 minutitos para que se matriculen, chicos, y ahí arrancamos el taller evaluativo. El taller evaluativo finaliza hoy. El miércoles tenemos el siguiente teórico, que es lesiones de bifurcación, ¿sí? Y el lunes que viene nos vemos nuevamente a las 19 horas para hacer la próxima clase de taller. Bueno, hasta luego, chicos. Luego, profe. Hasta luego.